todos estos, me dediqué a hacer los escotes, los que más se usan, hay muchos, pero los que más se usan para explicarles que en este molde, en ese vestido básico, ustedes pueden hacer todos estos escotes. Hay gente que dice, no, yo quiero un cuello cuadrado, un cuello, no es cuello, estos son escotes. Cuando no lleva, porque el cuello es cuando ya le agregamos cuello, puede ser cuello bebé o cuello camisero, cuello marinero, hay muchos cuellos, pero estos son escotes. Entonces, aquí tenemos el que acabamos de hacer ahora, que es el escote redondo alto. Entonces, escote redondo alto. Y, como les decía, este fue el que ya hicimos en el vestido, solo que les hice apenas el corpiñito para decirles en lo básico aquí, que este fue el que hicimos, que esta pincita que al cogerla, ya le sale este poquito aquí que nos permite eliminar esa bolsa. Y le hago esta pinza también, recuerda. Entonces ya ahora aquí les voy a mostrar el escote corazón, que puede ser para fiestas y todo eso. Entonces ya el escote corazón no lo vamos a dejar por el básico, sino que ya de aquí del escote, del ancho de escote hacia el declive de hombro, entonces podemos sacar de 2 a 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Y de aquí del escote básico, que es 8, podemos bajar 12 o 14 mientras sea antes de esta línea, para que no se nos vaya a ver el busto. Entonces aquí puede ser 12 centímetros y de aquí hacia acá podemos medir 8 centímetros. Entonces, como este está en una escala pequeña, entonces de aquí a acá 8 centímetros. ¿Sí? Y lo vamos a unir con los 2 o 3 que sacamos de aquí. O también podemos dejarlo, por ejemplo, aquí tenemos 7, podemos dejarlo de 10, de 11, de ancho de escote, depende cómo lo quiera la persona. Entonces podemos unirlo con esos 8 que bajamos del escote básico. Y entonces buscamos mitad en esta línea que acabamos de hacer. Vamos a llamar esta linecita A y esta B. Bueno, buscamos mitad entre A y B. Son 3.5 porque tiene 7. Entonces, en esta mitad bajamos de aquí a acá 2 centímetros y sacamos 2 para acá. 2 hacia la sisa. Hasta aquí, 2 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aquí, de estos 2 que bajé, los voy a unir con la parte, sí, con el doblez de la tela, cuando vayamos a hacer la blusa, el vestido. Entonces, si este es el doblez, miren, ahí está ya la curvita del escote corazón, y como sacamos 2, entonces lo llevamos hasta los 2. Y nos venimos desde aquí del hombro con una semicurva y llegamos también a estos 2 que sacamos hacia el lado de la sisa, miren. Entonces aquí tenemos el escote corazón. Este escote es muy bonito, se puede usar para fiesta, también pues casual también. Entonces buscamos la mitad en este cuadrado y vamos a llevar una pinza hasta la altura de busto. Vamos a hacer una pincita aquí, más o menos de medio y medio, o puede ser también de 7 milímetros y 7 milímetros, para que esta pinza debe pasar hasta acá, hasta el escote corazón. 7 y 7 milímetros para quitarle más o menos, centímetro y medio o 1 centímetro en esta parte del escote, para que no se desboque el escote. Entonces, como les decía, esta pinza se cierra cuando vayamos antes de cortar el vestido o la blusa. Se cierra esta, ¿sí? Y al cerrarla tenemos que rectificar la figurita del escote. Digo que siempre hay un cambio ahí. Entonces, aquí tenemos el escote corazón.
Ya ustedes saben, ahí les queda el video, pues de aquí hacia la sisa 2 centímetros y unen desde el hombro hacia ahí y desde los 2 centímetros hacia donde está el largo del escote. Aquí tenemos el escote redondo y en B. Este escote se sacan 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Y aquí, de aquí donde yo bajé estos 2 centímetros, que aquí están 8, lo normal o lo básico 8. Entonces bajé 2 más y aquí saqué 2 más en la línea de hombro. Y entonces voy a entrar de aquí, de donde bajé los 2, voy a entrar 2 centímetros y bajo 15 centímetros. Hasta aquí más o menos, porque esto es en pequeñito, 15 centímetros. Y estos 2 que entré los voy a unir con estos, ¿sí? Entonces, como esto va al doblez, les va a quedar un escote redondo y en una vez pequeñita, aquí en la parte delantera. Puede ser escote redondo y en V o escote abierto. Queda un abiertico aquí cuando ya se corta él. Entonces yo después les muestro, así sean pequeñitos, les voy a mostrar cómo queda en la parte delantera, porque esto aquí va al doblez. También se hacen las respectivas pinzas.